Vamos a ir al capítulo 15 de Jeremías. En el verso 19. Dios le dice a Jeremías, es un texto que venimos repitiendo continuamente, pero es importante volver a destacarlo porque entraremos en una etapa, en un tiempo durante este tercer trimestre del año, en hablar en una de las tres características que aquí Dios le está marcando a Jeremías que Jeremías debía tener para poder cumplir su propósito. Y dice la palabra, por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres, es decir, si te vuelves a mí, yo te restauraré y estarás delante de mí. Dios le está diciendo a Jeremías, ya lo hemos estado viendo, si tú no eres capaz de volverte a mí, no puedes estar delante de mí. Porque para que tú estés delante de mí, hay cosas que yo tengo que arreglar dentro tuyo. Ahí está la restauración. A veces tomamos la restauración pura y exclusivamente como algo que nos hace mucho daño a nosotros y decimos, Dios me tiene que restaurar porque estoy muy herido, muy dolido y si Dios no me arregla esto no podré estar. Y es cierto, la restauración pasa por ahí principalmente, pero la restauración no pasa solamente por arreglar el daño que tú tienes internamente, sino que la restauración también pasa por entender aquello que Dios quiere que tú entiendas. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo con una mente mundana, con una mente que no tiene nada que ver con Dios, hacemos las cosas conforme nuestra mente, nuestros paradigmas, nuestras estructuras. Comprendemos, entendemos y conocemos al mundo en base a lo que nosotros creemos y consideramos. Y entonces Dios le dice, mira, hay cosas en ti, Jeremías, que tienen que ser restauradas. Hay cosas que empezaron bien, pero se han ido rompiendo y yo las quiero arreglar. Y entonces, si tú, Jeremías, no te vuelves a mí, es decir, no te conviertes, aunque lo intentes, tú no puedes estar en mi presencia. Porque esto no lo olvides, ¿eh? Nadie puede estar en la presencia de Dios si Dios no se lo concede. Tú puedes estar en la presencia, es decir, aquí, en el Centro Cristiano Cristo el Camino, físicamente, lo que no significa que estés en la presencia de Dios. Es diferente. Por eso Dios le dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, y yo te voy a restaurar, te voy a arreglar de tal forma que tú vas a poder estar entonces delante mío. Lo segundo que le dice, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. En el original, cuando está diciendo si separas, si entresacares lo precioso de lo vil, está diciendo si dejas, la idea que da es, si dejas de hablar las tonterías que estás hablando, tú podrás ser mi vocero. Porque Dios le había llamado a Jeremías con un propósito. Le dijo, mira, tú vas a ser el que va a hablar en mi nombre. Pero claro, tú no puedes hablar en mi nombre teniendo lo que tienes en tu cabeza y en tu corazón. Porque no entiendes, no disciernes lo que es mío de lo que no es mío. Le vas a dar un consejo al pueblo, un consejo que no es mío. Le vas a decir cosas al pueblo que yo no se las he dicho. Y tú tienes que entender, Jeremías, que aquí no importa tu opinión. Y eso es algo que también nosotros tenemos que entender. Por eso hablamos de propósito. Aquí la opinión del pastor no pinta nada, a no ser que esté en sintonía con la opinión de Dios. Y entonces esa es la clave. Y ahí es donde empieza el discernimiento. Y nosotros tenemos que discernir qué sale de nuestra boca. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Porque lo que sale de tu boca es lo que tú tienes en tu corazón. De la abundancia del corazón habla qué cosa. La boca. Cuando tú estás quejándote todo el tiempo. Aunque aquí eres maravilloso, ¿eh? Aquí hay fuego. Tiemblas, ¿no? Cuando alabas a Dios. Haces así. Gloria a Dios. Pero luego sales de aquí y empiezas, ¿has visto la hermanita de la alabanza? No da una. Ya estás obrando sin discernimiento. Y Dios le dice, mira, tú tienes que tener discernimiento.
tú tienes que saber que hay cosas dentro tuyo que no pueden estar juntas. Hay que separarlas. Tienes que separarlas. Si no las separas, tú no puedes hablar en mi nombre. Tú no puedes hablar en mi nombre. Eso se lo dijo Dios a Jeremías, ¿vale? Y yo lo tomo para mí. Porque a mí también el Señor me dice, mira, a ver, Juan Carlos, tú no te pienses que porque te subes allí y explicas 4 cosas es suficiente. O hablas lo que yo digo, o entiendes lo que yo quiero decir, o tú no puedes hablar en mi nombre. No tienes autoridad para hablar en mi nombre. Para mí es una carga, es una preocupación, es una gran responsabilidad. Pero luego sigue diciendo, y termina este versículo 19, diciendo, conviértanse ellos a ti, mas tú, que dice, no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Entonces, claro, Dios le estaba diciendo a Jeremías en en la última parte del verso 19, le está diciendo, mira, Jeremías, hay algo que para que tú tengas autoridad y yo te pueda dar la autoridad, tú necesitas no solamente hablar lo que yo te digo, sino hacer conforme lo que tú sabes. Le está diciendo, mira, tú Jeremías no puedes hablarle al pueblo y ser como el pueblo. Tú no le puedes intentar corregir al pueblo del pecado, de la idolatría y luego irte a ofrecer sacrificios a los ídolos. Tú no puedes decir que hay que amar a Dios y luego me aborreces como el resto del pueblo. Le está diciendo, mira, tú no te puedes poner al nivel de los demás. Son ellos los que, por el ejemplo, la palabra, la unción, el respaldo, se tienen que poner al nivel tuyo. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Dios? Dios le dice, mira, para que mi propósito se cumpla en ti, tú tienes que ser coherente. ¿Has escuchado alguna vez la palabra coherencia? Bueno, el diccionario la define como la cualidad de una persona que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Es decir, una persona que actúa, que hace conforme a sus ideas o sus creencias, es una persona coherente. Una persona que no es coherente es alguien que te dice algo y luego hace otra cosa diferente. Y Dios le está diciendo, mira, Jeremías, no puede faltar la coherencia en ti. Porque si tú pierdes la coherencia, yo no puedo usarte para lo que te he llamado. Te he llamado para ser profeta a las naciones, te he llamado para que hables mi palabra al pueblo, para que le digas al pueblo que se arrepientan de su pecado. Pero si tú no eres coherente con el mensaje que das, tu mensaje se diluye. Y en definitiva, no tiene efecto. Y la coherencia, claro, es poderosísima. Porque cuando tú ves a una persona coherente, ves el ejemplo, la vida de una persona coherente, a ti te da confianza. ¿Es así o no es así? ¿A qué eso te da confianza? Mirad, la semana que viene tenemos elecciones. Gloria a Dios, tenemos que orar, seguir orando y pedirle a Dios por esta tierra. Tú no pienses que, bueno, a mí me da exactamente igual. Si tú eres de los que no puede votar, por lo menos podrás orar. Y si tú eres de los que puede votar, ora y vota. Pero vota con coherencia. Y digo esto ¿por qué? Porque a veces vemos a los políticos y dice, pero madre mía, mira lo que dice. Dice una cosa y hace otra. Nos prometieron maravillas y ahora están haciendo todo lo contrario. Y entonces cuando se les dice, no, estás mintiendo, no, eso no es mentira, eso es cambiar de opinión. Tienen una respuesta para todo. Y tú los ves de una forma descarada, pueden mentir, pueden tener unas vidas que no son acordes a la realidad.
Y entonces eso desanima mucho. Hay gente que está enceguecida, ¿eh? Esto es como yo le decía a mi esposa, a la pastora, yo le decía que esto, ¿no? A veces el tema de los partidos políticos es como los equipos de fútbol. Has visto que algunos son de un equipo y da igual, si pierden se enfadan un rato, rompen el tele, luego van y se compran otro y siguen viendo los partidos de su equipo. Pero el que tiene cabeza sabe que lo que no es coherente hace daño. ¿Es así o no es así? La incoherencia, hermanos, de la misma forma que la coherencia es poderosísima porque te trae confianza, la incoherencia también es poderosa. Tiene un poder tremendo porque cuando no hay coherencia, es decir, cuando somos incoherentes, hay unas consecuencias que a veces no se tienen en cuenta y son de las que hoy yo quiero hablaros a vosotros. Yo quiero hablarte de lo que implica ser incoherente, pero no del daño que te hace a ti, sino del daño, del poder que tiene la incoherencia en la vida de un cristiano en relación para con los demás. Y eso es un aspecto que algunos no lo tienen en cuenta. Eso es un aspecto que para algunos está olvidado. ¿Por qué? Porque son egoístas. Viven para sí, nada más. Les importa pura y exclusivamente lo que les pase a ellos y en tercer lugar solamente a ellos. Los demás les da exactamente igual. Y claro, en la palabra del Señor vemos el impacto de la incoherencia. Y ser incoherente no queda sin resultado o pasa desapercibido. Además, nosotros tenemos que entender que es imposible cumplir el propósito de Dios siendo incoherentes. No puedes ser una cosa y decir una cosa y hacer otra. No puede ser. Y hay dos razones fundamentales. Una, te lo acabo de decir, por el daño que provoca la incoherencia en los demás. Fíjate lo que dice la palabra en el capítulo 2 de Romanos. Romanos capítulo 2, verso 17. Dice la palabra, ahora bien, tú te llamas a ti mismo judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que aborreces a los ídolos, ¿saqueas sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios infringiendo la ley? Y esto es lapidario. Pues, como está escrito, por causa vuestra, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por causa vuestra. Es tremendo lo que el apóstol Pablo le está diciendo. El apóstol Pablo les está hablando de la incoherencia. Dice, tú que te dices judío, es decir, había una identidad. Yo quiero decir que si tú estás aquí en este lugar y nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nunca has rendido tu vida, bueno, tienes la oportunidad de hacerlo, tienes la oportunidad de que Dios te ayude, pero te voy a decir algo. Si tú sigues viniendo, aunque no aceptes a Jesús como Señor y Salvador, el que te ve desde afuera no sabe lo que hay en tu corazón y te mete en el mismo saco que todos los demás. Y entonces el apóstol le está diciendo, mira, tú te llamas a ti mismo judío. Podríamos decir, tú te llamas a ti mismo cristiano. Yo soy cristiano. Y soy cristiano, ¿por qué? Porque he sido instruido en la palabra.
Conozco la palabra, sé lo que dice y sé lo que no dice, sé lo que está bien, lo que no está bien, sé lo que se debe hacer, lo que no, sé lo que Dios dice que es pecado y lo que Dios dice que no es pecado. Lo sé, yo conozco a Dios, sé cuál es la voluntad, el plan. Es más, puedes venir todos los domingos aquí y enterarte de cosas. Enterarte que Dios tiene un propósito, enterarte que Dios quiere bendecir al mundo, enterarte que Dios ama al mundo, enterarte que Cristo Jesús murió por el mundo, enterarte de todas estas cosas. Y tú en el fondo puedes incluso llegar a pensar que eres algo, a lo mejor no lo eres. El problema está no en lo que tú piensas de ti mismo, en lo que tú piensas y crees de ti mismo, sino en lo que otros piensan y creen de ti. Y entonces no es suficiente con el hecho de decir, bueno, como yo no soy cristiano, como yo no he aceptado a Jesús o como yo no estoy comprometido. Yo no estoy comprometido con los grupos de discipulado, yo voy a la iglesia y me da igual, el centro cristiano para mí no es mi iglesia, para aquí, para allá, pero a mí me gusta, me lo paso bien allí, por lo menos el pastor cuando dice algún chiste me río, me alegra un poco la mano y ya está. Da igual, puede que ese sea tu concepto. Pero como os decía, el que no te conoce y no sabe esto, evalúa lo que tú haces con lo que tú dices. Y esto es algo de lo que no podemos escapar, hermanos. Esto es algo que no podemos nosotros dejar de lado. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo, mirad, vosotros, tú que te denominas, tú que piensas, tú que crees, y sí, tienes fundamento, porque esto es lo más grave. ¿Sabés qué es lo más grave? Aquel que, bueno, vive un poquito engañado, no sabe muy bien. Lo más grave es que algunos saben lo que es de Dios y no están dispuestos a seguirle, aunque estén todos los días aquí. Y eso causa un efecto muy, 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 muy contrario. Hay unas consecuencias. Y las consecuencias son las del verso 24. La blasfemia a Dios. Algunos blasfeman el nombre de Dios por lo que ven en ti. Por lo que ven en algunos que, asistiendo a lugares como estos, no cambian nunca. Siguen igual. Se suele decir vulgarmente este dicho, son el mismo perro con diferente collar. Algunos dicen, bueno, yo he cambiado de religión. Amén, te doy la razón, has cambiado de religión, pero no has nacido de nuevo. Y ese es el problema de algunos. Algunos tienen esa vida, pero yo insisto, un cristiano incoherente, una persona que conociendo, recibiendo y escuchando es incoherente, es tan peligroso para los demás como un borracho que se sube arriba de un coche, se va, quiere transitar 200 kilómetros y en una curva, como está borracho, se le va el coche y choca de frente con una familia que venía tranquilamente hacia su casa y los mata a todos. A veces decimos, si solamente se hubiera matado él, ¿verdad? El daño es grande, pero no sería tan profundo. Pensamos en los que son inocentes, en los que no tenían la culpa, venían tranquilamente circulando correctamente, pero se cruzaron con un borracho al volante. Y un cristiano incoherente es como un borracho al volante, porque por donde va dejando víctimas, va dejando daños, va dejando un daño tremendo, porque le está cerrando la puerta a muchos a que crean en Dios. Por eso dice, blasfeman el nombre de Dios por culpa vuestra. Dios tiene poder, Dios tiene claro que tiene amor, claro que Dios quiere bendecir. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que gente que necesitando lo que Cristo Jesús les ofrece, gente que necesitando la salvación, la sanidad y demás, se han cruzado en el camino con un cristiano incoherente y les ha cerrado la puerta a la salvación.
Jesús se lo dijo a los escribas y los fariseos. Le dice, vosotros sois unos hipócritas. Ponéis pesadas cargas sobre la gente que ni con un dedo la tocáis. Vosotros recorréis cielo y tierra para hacer un prosélito, es decir, un seguidor. Pero una vez que lo hacéis, lo convertís 2 veces más hijo del diablo, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar. Porque vosotros sois los que les estáis cerrando la puerta. Por eso Jesús les dijo que sepáis que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Y eso chocaba. Les partía por la mitad. ¿Sabes por qué le partía por la mitad? Porque Jesús, que no puede ser engañado, Dios, que no puede ser engañado, sabe lo que hay en el corazón. Él sabe dónde estuviste anoche y la semana pasada. Sabe lo que hablamos, sabe lo que miramos en internet. Sabe cómo le contestas a tu esposa o cómo tú le contestas a tu esposo. Lo sabe. Y entonces, como hay cosas que salen, que fluyen y que no pueden quedar escondidas, porque hermanos, el que es incoherente, tarde o temprano aflora lo que es. Y hacen daño. Y hacen daño. Y hay algo que no se dan cuenta y es del daño que muchos nunca llegarán a conocer a Jesús por culpa suya. Y esto puede parecer muy duro y algunos yo sé que saltarán los teólogos diciendo, oh, si es la voluntad de Dios, Dios sí es soberano. Bueno, entonces, ¿para qué evangelizamos, hermanos? Si Dios lo va a hacer todo, ¿para qué salimos a evangelizar? ¿Para qué predicamos el evangelio? ¿Por qué le decimos a las personas que tienen libertad para escoger? Porque esto es así, está el libre albedrío. Tú sabes lo que cuesta tratar de derribar el dolor, la decepción del corazón de una persona que ha sido desilusionada por alguien que diciéndose ser algo no lo es. Y a lo mejor en la vida nos volvemos a encontrar con esa persona. Pero tú te lo encontraste y le diste un mal testimonio. Fuiste una persona incoherente. Te vieron aquí alabar, glorificar el nombre de Dios, pero te vieron también en otros sitios haciendo otras cosas. Te vieron aquí honrando el nombre de Dios, entre comillas, pero luego te escucharon hablar mal de todo el mundo. Criticar a todo el mundo. Y eso, hermanos, es incoherencia. Tú puedes ser muy torpe como yo. Mirad, algunos piensan, no, el pastor es el hombre más maravilloso del centro cristiano. Mentira, porque lo más vil y menospreciado escoge Dios. Si hay alguien que necesita todos los días más que nadie de Dios, soy yo, hermanos. Pero la realidad es que mi lucha no está en este lugar. Porque este lugar dura lo que dura el mensaje, el sermón. Mi ejemplo tiene que estar ahí abajo. Porque aquí arriba todos somos maravillosos, ¿a que sí? Fíjate, mira, hasta micrófono nuevo. Tremendo. Mira este hombre, wow. Ahí abajo es. Cuando hablas con los hijos. ¿Y qué tal tu papá? Y se quedan callados y les cambia la cara. Algo te están diciendo. Con la esposa. Pastora, qué bendición estar con el pastor. Ay, si tú lo conocieras. Oh, imagínate. Porque aquí todos somos maravillosos. Aquí nos podemos engañar los unos a los otros sin mayor problema. Pero el daño de un padre incoherente a sus hijos es muy difícil luego restaurar. Hay hijos que no quieren volver a la iglesia, no quieren volver a los caminos del Señor por lo que han visto y escuchado en casa. Hay amigos, compañeros de trabajo, familiares, gente conocida que no quieren volver aquí porque piensan que este es un lugar
donde se puede hacer cualquier cosa, porque esos que decían que son cristianos hacían y hacen cualquier cosa. Y eso es lo peor, porque el daño a veces es irreparable. Es irreparable, porque nosotros no sabemos con quién te has cruzado. Porque nosotros no podemos andar diciendo, bueno, hermano, que sepa que si usted anoche estuvo en la discoteca y vio a algún hermano en la discoteca, que sepa que igual no es hermano, ¿eh? Oiga, que sepa que si usted ve a alguien aquí y de repente le ha engañado y le ha robado, que sepa que igual no es hermano. Nosotros, a ver, hermanos, tratamos de ayudar, de bendecir, pero hay cosas que tienen que ver con tus decisiones y con las decisiones de cada uno. Entonces, claro, la incoherencia trae un daño terrible para con la gente con la que nos cruzamos. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Vosotros que os jactáis, tenéis todo, instruidos por la ley, apruebas lo mejor, estás convencido de que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de ignorante, maestro de niños, tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No te aplicas el cuento a ti mismo? Eso se llama incoherencia. La incoherencia es eso. Hacer de manera contraria a lo que somos. Y cuando eso sucede, hay un daño, hermanos. Por eso el propósito de Dios no se puede cumplir con gente incoherente. Que hoy está, mañana no está, que hoy dice una cosa, mañana hace otra. El Señor busca gente coherente. Y cuando hablamos de gente coherente no estamos hablando de personas perfectas, de gente que no comete nunca un error. ¿Sabes por qué? Porque el que es coherente no esconde su error, al contrario, lo confiesa a Dios, busca de Dios y Dios le ayuda y le restaura. Gloria a Dios. Por eso estamos aquí los que estamos, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Cristo entra, cambia nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Cristo nos limpia, nos cambia y de repente, uy, se me ha escapado algo y le he dicho algo inapropiado a mi hermano. Entonces, como soy alguien coherente, voy a Dios, el Señor me dice, te has portado mal, le has tratado mal a Eddie con lo majo que es. Ve y pídele perdón. Y mi orgullo, no voy porque él también tiene la culpa. Y Dios dice, tienes que ser coherente. Amén. Eddie, perdóname. Esto es suposición, ¿vale? Eso es coherencia, que tú sabes que puedes equivocarte, fallar, pero que no andas teniendo una doble vida, que no andas, da igual, yo desde aquí digo que hay que amarse. ¿Tú qué dices? Dice, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que le estás diciendo a la gente, no robe, robas. Es tremendo lo que está diciendo Pablo, ¿o no? Uy, qué poquitos amenes. Dice, tú que dices que no se ha de cometer adulterio, cometes adulterio. Es decir, tú que dices, hay que ir al culto, hermano, y cuando tienes que venir al culto, dices, ¿para qué voy? Vámonos a la piscina todos hoy. Que vaya el otro. Incoherencia, hermanos. Incoherencia. Y la incoherencia hace mucho daño. Y muchos no entran al reino de los cielos por tu culpa. Suena fuerte decirlo, ¿eh? Por nuestra culpa. Porque solemos ser incoherentes. Porque cuando la incoherencia ha fluido, ¿sabes qué pasa? Le hemos cerrado la puerta de la bendición y de la salvación a otros. Ante una vida de necesidades y de carencias, podemos contar con el poder del Espíritu Santo que cambia y transforma los corazones. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por eso no está perdido todo. No se trata de ser perfecto y decir, uy, yo no puedo equivocarme nunca. No, hermano, tú te puedes equivocar, pero cuando te equivoques, arrepiéntete, busca de Dios y trata de vivir en coherencia. La segunda razón por la cual la coherencia es tremendamente poderosa para mal, es porque la incoherencia niega también nuestra identidad, es decir, lo que Dios ha hecho en nosotros.
Cuando tú eres un cristiano incoherente, lo que estás diciéndole a la gente indirectamente es, ¿sabes qué? Todo lo que dice la Biblia, que Dios cambia, transforma, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y demás, son mentiras. Mira, aquí está mi ejemplo. Que sepas que esto que Dios te da poder para perdonar, mentira, mentira, mírame, aquí estoy yo, no perdono a nadie, no me perdono ni a mí mismo, me veo al espejo y me quiero atacar. Y hace mucho daño también. ¿Sabes por qué? Porque estás diciendo que Dios es un mentiroso. Cuando tú eres cristiano incoherente, estás diciendo, Dios es un mentiroso. Lo que dice la Biblia de los cristianos es mentira. No es posible. Mira lo que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 6. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué tienen en común la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, entonces yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu y perfeccionémonos en la santidad, en el temor de Dios. Una santidad que viene por el temor de Dios. Una santidad que no es el resultado de unas normas y pautas y miedo humano, sino el temor de Dios, de fallarle a Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo algo. Mira, hay una realidad. Y es que la naturaleza tuya, para que me entiendas, no tiene nada que ver con la naturaleza tuya antigua y pasada. No tiene nada que ver. No puede ser que tú te unas en yugo desigual. Y algunos solamente toman eso como el matrimonio, ¿no? Se quiere casar a alguien, un creyente con un inconverso, y dice, oh, no te unas en yugo desigual. Y todo lo resumen al tema del matrimonio, pero no es así. El concepto, si tú lees todo el contexto del texto y demás, te das cuenta que lo que Pablo está diciendo es que hay una unión, una amistad, un acuerdo en ámbitos que no son propicios porque no tienen nada que ver el uno con el otro. Y entonces empieza a decir, claro, os voy a explicar mejor esto. ¿Tiene que ver algo la justicia con la injusticia? ¿Puede haber justicia e injusticia a la vez? Pregunto. ¿Puede un juez ser justo e injusto a la vez? ¿A que no? Vale. La luz con las tinieblas. ¿Puede haber luz y tinieblas a la vez? ¿Podemos nosotros ahora con las luces encendidas estar en tinieblas? ¿En oscuridad? ¿Puede haber luz y tinieblas a la vez? Es imposible. ¿A qué es imposible? Bien, sigue Pablo y diciendo, ¿pueden Cristo con Belial, es decir, con Satanás mismo, caminar de la mano e ir juntos y decir, ay, bueno, qué bien, hoy en el culto que sepas que esta parte Satanás influirá y en esta otra Jesucristo de Nazaret? ¿Pensáis que eso es posible? Y añade, ¿puede acaso el creyente y el incrédulo tener cosas en común? Ahora hay menos nos.
Y Pablo le está diciendo, mirad, es que la identidad vuestra os lleva a estar en un mismo sentir con aquellos que son de la misma identidad. Alguna vez yo lo he explicado y es sorprendente, pero siempre pasa igual. Y algunos ya lo han aprendido. Esto se llama asociación de espíritus. Fíjate la cantidad de gente que somos ahora. Pero solitos, sin que nadie haga nada, se van juntando los que tienen el mismo sentir. Los que quieren pasar del culto se sientan juntos. No se van a sentar en lugar. Alguien que quiere pasar del culto y que para ellos es un cachondeo esto y eso, no se va a sentar al lado de alguien que esté allí a tope en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque le va a chafar el espectáculo. Alguien que quiere eso, tener una doble vida, no se va a juntar con aquel que quiere santidad y consagración. Y solitos se van acomodando. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que esta persona sea amiga de esta otra? Sencillo, tienen el mismo espíritu. No estoy diciendo que estén endemoniadas, tienen la misma actitud, me refiero. Sí, sí, porque algunos dicen, oh, me hablo del espíritu humano, la actitud, la intención. Tienen la misma intención. Tú vas a ver que aquel que quiere servir a Dios se va a juntar con aquellos que buscan de Dios, que vienen a la oración. Aquel que no quiere venir al culto se va a juntar con aquellos que tienen siempre una excusa para no venir al culto. Y tú dices, pero esto es magia. No, esto es normal. Por eso el apóstol Pablo dice, a ver, vosotros tenéis que entender que es imposible que haya comunión, es decir, común unión, cosas en común, cuando vuestra identidad es diferente. Cuando vosotros, habiendo sido rescatados, habiendo sido limpiados, salvados, restaurados por la sangre de Jesús, decidís vivir compartiendo yugo con aquellos que no tienen nada que ver con esa esencia y esa naturaleza. Lo hemos visto lamentablemente muchas veces, la pastora y yo. Solemos aconsejar y decir, no, mira, si vas a empezar un negocio, no lo hagas con alguien que no comparte los mismos valores que tú. ¿Sabes por qué? Porque el día que tengas que hacer la declaración de la renta, él dirá, mira, esto no lo hagas, lo vamos a hacer negro. Y tú dirás, no, yo soy cristiano, yo tengo que declararlo. Y si tú no lo declaras, eres igual que ellos. Eso se llama ser incoherente. Y la incoherencia, hermanos, hace mucho daño. Un cristiano incoherente hace mucho daño a la imagen de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra a mí me enseña que nosotros tenemos que ser el reflejo de lo que Cristo Jesús es y hace en nosotros. Por eso recién nos decía, no hace falta ser perfecto. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de una actitud, de un mover, de un sentir que tiene que ver con los hijos de Dios. Pero tú no puedes andar emborrachándote por ahí como antes. No, pero que son amigos. ¿Amigos qué? Tú puedes tener amistad. Es más, la palabra nos dice que el que tiene amistad con el mundo se convierte en enemigo de Dios. Tú puedes tener amistad y decir, no, 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 aquí no pasa nada, no pasa nada. Sí, hermano, sí pasa. Y una cosa es tener amor y misericordia por aquellos que no conocen a Cristo. Y hay veces que sí, estamos en una comida, pero no participamos de lo mismo. Y aprovechamos la oportunidad, ¿sabes para qué? Para cumplir la palabra que dice, que Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No te conviertas a ellos, Jeremías. No seas como el resto del pueblo porque pierdes autoridad. Y lamentablemente, uno de los mayores males de la iglesia actual es la incoherencia. Bueno, actual y de todas las épocas. Oh, te pones a leer la carta a los Corintios. Es terrible. La primera carta a los Corintios. Había divisiones, celos, contiendas, conflictos. Había carnalidad, pecado entre ellos. Y Pablo tiene que escribirle, pero a ver, hermanos, ¿os estáis comportando como si Cristo no hubiera hecho nada en vosotros?
estáis pisoteando la sangre de Cristo. Le estáis diciendo al mundo, ¿sabéis qué? Dios es un mentiroso, Dios es un fracasado, Dios no tiene poder para hacer nada. Ese es el mensaje que tú das si eres una persona incoherente. Por eso es imposible cumplir el propósito que Dios nos ha encomendado con incoherencia, hermano. Insisto, tú puedes cometer 1000 errores, pero el coherente se arrepiente y busca salida de los 1000. Y para eso está Dios, que obra con misericordia, que obra con poder, que obra con gracia y unción sobre nuestras vidas. Por eso, para ir terminando, mientras suben los hermanos de la alabanza, tú tienes que entender que gran parte de la coherencia nuestra viene dada por el poder de Dios. Una vida carente de relación con Dios, una vida carente de búsqueda de Dios, una vida marcada por el orgullo que no le lleva a reconocer sus errores y a buscar la salida, es una vida que es incoherente. Hay algunos que no se dan cuenta del daño que están haciendo a la iglesia, del daño que están haciendo a Dios y del daño que están haciendo a terceros que le ven y dicen: no, yo no quiero ese Dios que tú predicas. ¿Sabes por qué? Porque ese Dios que tú predicas es peor que el que yo conozco. Yo no quiero eso. Yo no lo quiero. Y como os dije hace un momento, lo peor de un creyente incoherente es que no es inofensivo. Un creyente incoherente es muy peligroso, es muy dañino. Hace daño, por donde va hace daño. No es inofensivo. De la misma forma que un borracho arriba de un auto, de un coche, recorriendo cientos de kilómetros, no es inofensivo. Lo mismo es un creyente incoherente. Y entonces, claro, el daño que se hace a los demás, un día vamos a tener que rendir cuenta de ese daño. Un día que sepas que nos vamos a tener que presentar todos delante de Dios justo. Y Él nos va a juzgar a nosotros, no conforme lo que hicimos, sino conforme lo que sabemos y conforme lo que sabemos hemos hecho. Y entonces aquel que escucha, un día también tendrá que rendir cuentas. Porque la rendición de cuentas, dice la Biblia, que es para todo hombre y toda mujer. Toda rodilla se doblará delante de Jesucristo de Nazaret. Todos tendremos que rendir cuentas. Todos tendremos que decirle a Dios por qué hemos hecho lo que hemos hecho y por qué somos lo que somos. Mientras haya oportunidad, nosotros tenemos que buscar de Dios y ser perfeccionados, como hemos escuchado, en espíritu y en cuerpo, en esa santidad que viene como consecuencia del temor de Dios. Porque si no tienes temor de Dios y te da igual hacerle daño a la gente, con todo el amor y con todo el dolor que hay en mi corazón, te lo digo, no nos perjudiques. Aquí no pintas nada. Pero pastor, le falta misericordia. No. Perdóname, la misericordia está para el que quiere aferrarse a la misericordia. Porque un día, aún habiendo misericordia, Dios ejercerá juicio. Y una cosa no va reñida con la otra. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y con las cosas de Dios no se juega, A ver, tú puedes jugar todo lo que quieras pensando que a ti nunca te va a pasar nada. Yo te digo, sí te va a pasar. De hecho, Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Cuando el Señor le habla a una de las iglesias
Le dice a la iglesia que estaba en la ciudad de Laodicea: yo conozco tus obras, sé que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Se lo está hablando a gente de una iglesia, ¿vale? Y entonces el Señor está diciendo: ¿por qué es mejor ser frío o caliente y no tibio? Los tibios, aquellos que toda la vida están, aquellos que toda la vida dan vuelta, que parece que son pero no son, que parece que están pero no están, que parece que suman pero no suman, restan, dividen. Porque cuando uno es frío, tienes la oportunidad de arrepentirse ante Dios. Porque aquel que no conoce a Cristo y está frío porque no sabe de la bondad y del amor de Dios, puede arrepentirse y encontrar en Cristo aquello que está buscando. Por eso dice: yo prefiero a los fríos, porque los fríos tienen alternativas. Los fríos tienen oportunidades. Los fríos, el que está frío, el que no me conoce, el que no sabe, el que no entiende, tiene la oportunidad de saber, conocerme, entender, tiene la oportunidad de ser cambiado, tiene la oportunidad de ser transformado. Eso es lo que puede pasar con alguien que está frío, que no tiene a Cristo en el corazón. Y el que está caliente, gloria a Dios por el que está caliente. Aquel que anda y camina conforme a mis mandamientos. Aquel que es perfeccionado en la santidad. Aquel que entiende que hay cosas en su vida que tiene que cambiar y que no es un hipócrita, que no es peligroso porque no es un incoherente, sino que trata de cumplir, de vivir y de dar a conocer al mundo a un Dios que, aunque uno es débil, pobre y miserable, Cristo y su misericordia se manifiestan en la vida y dicen: tú eras así, pero ahora eres de esta otra forma. Eso es una persona caliente. Y dice Dios: el frío se arrepiente, el caliente vive, pero no puedo hacer nada con el tibio. No puedo hacer nada con el tibio. Es más, me da asco. Por eso lo voy a vomitar. Lo voy a vomitar. Y hablamos del propósito de Dios y queremos el propósito de Dios y demás. Y Dios dice: mejor te sería ser frío o caliente, porque como seas tibio y sigas siendo tibio, no tienes cabida en mí. Y eso es lo más terrible que puede escuchar alguien que conoce la palabra. Que venga Dios y te diga: conmigo no cuentes, no entras dentro de mis planes. O te arrepientes y te conviertes en alguien caliente porque tienes lo que tienes que tener, que te he dado el Espíritu, te he dado la palabra, te he puesto en un lugar donde puedes crecer y aprender. O haces eso, o ¿sabes qué? Un día no me va a quedar más remedio que vomitarte de mi boca. Y esta palabra, que puede parecer muy dura, hermanos, no es una palabra dura. ¿Sabéis por qué? Porque siempre en Cristo Jesús hay una alternativa. Siempre en Cristo Jesús hay una oportunidad, una posibilidad. El que está tibio se vuelva. Y si no, no hagas daño. No hagas daño. No me quiero relacionar con gente que anda haciendo daño por ahí, que le anda cerrando la puerta de la salvación a otros, que le está haciendo de tropiezo a otros, que a los niños espirituales les son de tropiezo. ¿Sabes por qué? Porque les dicen y les muestran con su vida cómo ellos viven y no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida. Y algunos que no disciernen, que no saben, que solamente se quedan en lo superficial, en el colegueo. Entendedme bien, en el colegueo somos amiguetes. Como somos amiguetes, no, la amistad está por encima. Yo te voy a decir algo: yo no quiero amistad con el mundo. Yo no quiero amistad con el mundo.
Yo quiero amor para con el mundo, para predicarles el evangelio, para atenderles en sus necesidades y para bendecirles. Pero yo no quiero colegueo. ¿Sabes por qué? Porque no tiene nada que ver el creyente con el inconverso, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y si Cristo hizo algo en mi vida, se tiene que notar. Y mi relación con la gente, mi relación con el que no es de Cristo, tiene que ser una relación conforme a Cristo, una relación de amor, una relación de bendición. Pero hay que distinguir, hermano. Dios, claro que ama a los tibios, pero no los aguanta. Por eso los vomita. ¿Me entiendes? Por eso tenemos que tomar decisiones, hermanos, amigos. Tenemos que tomar decisiones, porque esto no es un juego. El año pasado desde Navarra pudimos llevar el amor de Dios de una manera tangible. Cajitas llenas de esperanza fueron repartidas a 1.191 niños en Ucrania, Benín y Guinea Ecuatorial. Para este año 2023 nuestro reto desde Navarra es bendecir a 1.600 niños. Únete y ayúdanos a lograr este objetivo. Dios te bendiga. Ya están abiertas las inscripciones para el taller de verano de Generación de Impacto Kids, para niños de entre 4 y 11 años. Será del 28 de agosto al 2 de septiembre, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. El precio será de 30 euros por niño. Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de agosto. Pide el formulario de inscripción a tu responsable o consolidador. Dios te bendiga. Del 15 al 22 de julio estaremos teniendo nuestro mercadillo solidario. Podrás encontrar zapatos nuevos, ropa en muy buen estado y complementos, entre otras cosas. Todo lo recaudado será destinado para impulsar la labor que Acción Social Bethesda realiza con sus diferentes proyectos. Será en calle Juan María Gelbenzu 21, de 9 de la mañana hasta la 1:30. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.